Gracias por atenderme. Muchas gracias por su atención. Me dirijo a la secretaria Luisa María Alcalde, que hizo declaraciones muy serias desde Palacio Nacional. En primer lugar, Luisa María Alcalde se refiere a una paz nacional al referirse a la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál paz nacional, secretaria Alcalde? ¿En qué país vive? México no está en paz. México está en una situación de violencia como nunca antes en su historia. Luisa María Alcalde dijo que es muy peligroso acatar lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Le hago puntualmente una observación y una corrección a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Lo más peligroso para la seguridad nacional de México es el presidente López Obrador. Eso es lo más peligroso para México, porque ha dado órdenes desde que inició su sexenio de no actuar contra los criminales. Desde el 25 de enero del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que México, que el Estado mexicano debe eliminar la prisión preventiva oficiosa. En abril del 2023, hace exactamente un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le notificó al Estado mexicano que debe eliminar la prisión preventiva oficiosa. El Congreso debe eliminarla. Es falso, como dice Luisa María Alcalde, que se van a liberar a casi 70,000 personas. Es falso, es una mentira más de la secretaria de Gobernación y de su jefe, el presidente. Porque se tendrían que revisar caso por caso para saber si se concede la prisión preventiva justificada. Es una contradicción que nos deja ver de cuerpo completo la sinrazón, la esencia contradictoria y autoritaria de este gobierno, que por una parte López Obrador esté buscando una ley de amnistía para liberar al delincuente que él decida, el que se le dé la gana, y por otro lado se le está negando la presunción de inocencia por ley a los ciudadanos. Y esto va encaminado a que el gobierno haga negocio sacando a los delincuentes de la cárcel. Si la ley de amnistía procede, el gobierno solamente va a vender las salidas de la cárcel a los criminales, al que pague más y mejor. Muchas gracias. Senadora, si usted no nos permitiera, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. Le pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadora? Muy buena tarde a todos. Bueno, si este es un mandato de la Suprema Corte, ¿tiene el gobierno un tiempo perentorio para quitarla o puede alargarse el tiempo que sea? Ignoro lo del tiempo, pero sí le puedo especificar. El 25 de enero del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado mexicano, o ellos fallaron, el Estado mexicano debe quitar la prisión preventiva oficiosa porque es atentatoria de la libertad, es atentatoria de los derechos humanos. Y después, en abril del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le notificó al Estado mexicano, o sea, hace exactamente un año, le notificó, tienes que quitar la prisión preventiva oficiosa porque atenta contra los derechos humanos, porque anula el principio de presunción de inocencia. Eso es por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya va tarde, ya va un año y unos días tarde el Estado mexicano en acatarlo.
Y ahora Luisa María Alcalde engaña a los mexicanos al decir que se pondrían en libertad a casi 70,000 personas. Es falso de toda falsedad, porque se tendría que revisar caso por caso. Pero hay que hacer notar que por una parte el presidente que quiere sostener la prisión preventiva oficiosa o la cárcel automática, que quiere evitar que por ley estén libres los ciudadanos, por otra parte promueve una ley de amnistía para que el presidente de México saque de prisión a quien se le dé la gana. ¿A quién va a beneficiar esto? El gobierno de México va a estar vendiendo las salidas de la cárcel a los poderosísimos delincuentes que se encuentran adentro. Es una contradicción. Es una contradicción que debemos ver todos los mexicanos. Por un lado, negar el derecho propio de los ciudadanos a la presunción de inocencia y por otro lado, esta reforma, esta ley que proponen de amnistía es para que el presidente saque a quien se le dé la gana, que no va a ser más que un negocio del gobierno vendiendo salidas de la cárcel. ¿Esto quiere decir, senadora, que lo está utilizando la prisión preventiva oficiosa de manera política y como por ejemplo en Veracruz agarran a quien sea y lo someten por prisión preventiva oficiosa sin los elementos contundentes? Evidentemente, desde el principio este ha sido el garrote de Morena, es el marro de Morena. Con la prisión preventiva oficiosa intimidan, persiguen, calumnian, amenazan y han cometido unas injusticias terribles. El presidente López Obrador viola los derechos humanos al mantener la prisión preventiva oficiosa. Es la forma que tienen de actuar contra todos aquellos que no se sometan y sigan las órdenes de Morena. Esto no se puede permitir en México. Muchas gracias. Y ya finalmente de mi parte, ¿estaría en la cancha de la Suprema Corte de Justicia actuar o qué tendría que pasar? A ver, salieron muy gallitos el presidente Luisa María Alcalde contra la Corte hoy. Le quieren pasar la responsabilidad de la seguridad pública a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los responsables de la seguridad pública es el propio presidente y no quiere asumir esa responsabilidad. ¿Por qué no tocan a la FGR? ¿Por qué no tocan a las fiscalías? Ahí es donde tienen que estar. Pero todo esto no sirve de nada porque la orden del presidente de la República a la Guardia Nacional es no solo no perseguir a los criminales más poderosos de México, sino que además les ha dado la orden de ni siquiera poder defenderse la Guardia Nacional cuando son atacados. La orden es hacer como que no pasa nada y lo sabe todo México, porque no solo en Sonora, sino en todas las carreteras de pavimento, de terracería, vayan a donde vayan en este país, suceden crímenes, suceden asaltos, hay retenes a metros de donde están la Guardia Nacional y la Guardia Nacional no hace nada porque tienen órdenes de no hacer nada. Así que es un distractor. La secretaria Luisa Alcalde, repito, miente con lo de la liberación de las casi 70,000 personas y le digo una vez más, ¿no le da vergüenza a Luisa María Alcalde hablar de paz nacional en México con más de 180,000 muertos solo producto de la violencia? ¿A qué paz nacional se refiere? Cuando ella dice que la prisión preventiva oficiosa es un peligro para la seguridad nacional, no, que quede muy claro, el peligro para la seguridad nacional está demostrado en los hechos, es el presidente López Obrador y sus órdenes a las Fuerzas Armadas de no proceder contra los criminales. Y se tiene que proceder a quitar la prisión preventiva oficiosa. Lo ha dicho muy claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se pueden hacer como que no escuchan. En el ámbito internacional, México se está presentando como un país
que viola los derechos humanos al faltar al principio de presunción de inocencia, que es la base de los derechos humanos. Muchas gracias. Senadora, si usted me permitiera, tengo las preguntas de 2 periodistas más. La penúltima pregunta es de Lorena Sánchez, de Justicia TV. Gracias, buenas tardes, senadora. En este mismo tema, entendiendo que la sentencia de la Corte Interamericana es hacia el Estado mexicano en su conjunto, integrado por los 3 poderes de la Unión, aquí en el Congreso, en el Senado, ¿qué iniciativas o puntos de acuerdo se han emitido para darle cumplimiento a esta sentencia? Si existe algo, una vía ya se ha planteado. Yo presenté una iniciativa precisamente para eliminar la prisión preventiva oficiosa y Morena, aquí en el Senado, ha dicho no, violando el principio de los derechos humanos, violando la instrucción que ya se ha dado de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente la semana pasada tomé tribuna y expliqué esta iniciativa que presenté para eliminar la cárcel en automático. La cárcel en automático es un atentado a los ciudadanos. Y también sobre un tema jurisdiccional, su postura sobre esta iniciativa de reforma a la ley de amparo. Bueno, evidentemente estoy en contra de que se lastime el amparo. Solo eso falta. Es lo único que falta para que dañen más a los ciudadanos, no solo la prisión preventiva oficiosa que quieren mantener, que no quieren quitar, sino que además van a lastimar la única forma que tenemos los ciudadanos de defendernos de los abusos del gobierno. Evidentemente es en contra. Gracias. Rubén Arismendi, de Reporte Índigo. Lili, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay posibilidades de que haya una modificación a la ley en donde la oposición acepte las reglas para que el presidente no sea tan poderoso como para liberar a toda esta bola de ladronzuelos, como usted dice, de malosos? ¿Cabría la posibilidad, senadora, de que haya un acuerdo y que de último momento se ajuste, darle, por ejemplo, el beneficio de la duda y que puedan liberar a mucha gente que en realidad pues no cometió algún delito? ¿Cabría esa posibilidad? Hablo en nombre propio. Yo no le otorgo ningún beneficio de la duda a López Obrador porque ya no hay espacio ni cabida a la duda. López Obrador está demostrando, al intentar dañar el amparo y al negarse a eliminar la prisión preventiva oficiosa, está demostrando ya, sin lugar a dudas, que no respeta los derechos humanos. Y qué grave que las salidas de la cárcel se conviertan en un negociazo multimillonario para el gobierno mexicano, para el presidente en turno, al estar sacando a quien mejor les pague para sacarlos de la cárcel. Me imagino que si Saldívar cae en la cárcel por un acto de justicia elemental y fuera Claudia Sheinbaum la presidenta, lo va a sacar de la cárcel de inmediato. O me imagino que si alguno de los mafiosos enormes, de enorme poder, mafiosos que están en la cárcel, López Obrador ya los habría sacado de la cárcel a cambio de una muy buena lana. No podemos permitir, con esa ley de amnistía, que salir de la cárcel se convierta en un negocio directo para el presidente de la República, sacando a discreción a quien se le dé la gana al presidente de la República. Por el contrario, la presidencia de la República debe ser acotada en los enormes poderes que tiene. Y ahorita, a final de sexenio, es un acto de desesperación del presidente de la República este atentado contra los derechos humanos. Finalmente no va a pasar. Ustedes, obviamente… Morena es muy tranza, nosotros estamos en contra, pero no, hasta el último segundo tenemos que estar evitando estos abusos de Morena. Muchas gracias. Gracias, senadora. Sería todo, senadora, no tenemos más preguntas.